Necesité ver mi propio reflejo en las lágrimas que corrían por el suelo, que me obligaron a limpiar para finalmente ver quién era yo realmente, y principalmente lo que me habían hecho. Aquella cena de domingo lo cambió todo. 13 personas alrededor de la mesa, las risas cesando cuando la olla se resbaló de mis manos, la salsa roja del guiso esparciéndose como sangre por el suelo de porcelana blanca. Y entonces, esa voz, su voz: «Mira lo que has hecho. Es mejor que limpies esto ahora mismo, antes de que manche permanentemente». Todos vieron cuando yo, Dalva María de los Santos, 62 años, fui obligada a arrodillarme con un trapo de suelo, frente a mis propios familiares, mientras mi nuera rubia permanecía de pie, supervisando cada uno de mis movimientos, como quien observa a un perro haciendo trucos. ¿Y mi hijo Murilo? Bueno, él fingió que no era con él, mirando su teléfono como si aquella humillación no estuviera ocurriendo bajo sus narices. Pero lo que nadie imaginaba es que, aquella noche, mientras fregaba el suelo de mi propia casa, tomé una decisión que haría palidecer a Rubia como nunca antes. Déjame retroceder un poco en el tiempo, para que entiendas cómo llegamos hasta aquí. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi Murilo anunció que iba a casarse con Rubia. Era guapa, no puedo negarlo, alta, cabello perfectamente alisado, uñas siempre arregladas, una ejecutiva de marketing de 32 años que ganaba el doble que mi hijo. Debería haber percibido las señales ya en el primer encuentro, cuando apenas me miró a los ojos y analizó mi casa sencilla como quien evalúa una propiedad en venta. «Es acogedora», dijo, pronunciando la palabra como si fuera un insulto. Aún así la recibí con los brazos abiertos. Al fin y al cabo, era la elegida de mi hijo. Y después de perder a mi esposo Sebastián por un infarto fulminante 8 años antes, Murilo era todo lo que me quedaba. Cuando me pidió que la pareja viviera conmigo temporalmente hasta conseguir comprar su propio apartamento, no dudé. «Claro que pueden quedarse, hijo. La casa tiene espacio de sobra ahora que tu padre se ha ido. 3 habitaciones, sala amplia, cocina espaciosa. La casa que construí con mi marido durante 35 años de duro trabajo. Yo, cosiendo para afuera. Él, como conductor de autobús. Cada ladrillo comprado con mucho sudor». Al principio Rubia parecía solo reservada. Trajo algunas cosas, ocupó la habitación de invitados con Murilo y mantuvo la distancia. En los primeros 2 meses, yo todavía era la dueña de la casa. Aún cocinaba mis frijoles con chorizo que Murilo tanto amaba. Aún decidía qué programa ver en la televisión de la sala. Aún invitaba a mis amigas del barrio a un café las tardes de jueves. Fue una transición tan gradual que apenas me di cuenta. Primero, fueron los pequeños comentarios. «Doña Dalva, esta comida tiene mucha sal. Murilo tiene la presión alterada. ¿Sabía? Vaya, ¿cuánto tiempo hace que no cambia esas cortinas? Huelen a mojo. ¿Por qué no usa una crema antiarrugas? Tengo una muestra gratis que me regalaron. Puedo dársela». Después, vinieron los cambios sin consulta. Salía para el mercado del sábado y volvía encontrando los muebles de la sala reorganizados. Mis plantas, que cultivaba desde hace años, de repente removidas de la terraza porque daban un aspecto de casa de abuela. Mis retratos de familia sustituidos por cuadros abstractos que Rubia decía que eran contemporáneos. 6 meses después de mudarse, ya no reconocía más mi propia casa. El sofá antiguo donde Sebastián y yo veíamos nuestras telenovelas había dado lugar a un modelo de cuero blanco al que hasta tenía miedo de sentarme. Mis paños de cocina bordados a mano, guardados en un cajón, porque eran demasiado pasados, de moda. Hasta mi pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe fue a parar dentro del armario porque daba un aire vulgar a la decoración. ¿Y Murilo? Mi hijo, que siempre fue tan cariñoso y atento,
se convirtió en un extraño distante, siempre de acuerdo con Rubia, siempre mirando al suelo cuando yo intentaba discutir, siempre con aquella frase lista en la punta de la lengua. Mamá, entiende, son otros tiempos. Rubia tiene buen gusto. Como si toda mi vida, mis elecciones, mi historia, fueran simplemente reliquias de mal gusto que había que eliminar. Poco a poco, fui siendo borrada de mi propia casa. Un fantasma que todavía pagaba las cuentas, lavaba la ropa de la pareja y cocinaba. Ahora siguiendo las recetas saludables que Rubia imprimía y dejaba estratégicamente sobre la encimera de la cocina. Las visitas de mis amigas fueron prohibidas, porque agitaban demasiado la casa, y Rubia necesitaba silencio para trabajar desde casa. Mi programa de radio matutino se convirtió en ruido insoportable. Hasta mi habitación, mi último refugio, fue invadida con la excusa de una renovación necesaria. Doña Dalva, ¿esas colchas de ganchillo son tan anticuadas? Le compré ropa de cama más moderna. ¿Y por qué no tiramos esas fotos antiguas? Mire lo gordita que estaba usted. No es un buen recuerdo, ¿verdad? Cada mejora era una puñalada en mi corazón. Cada cambio, un pedazo de mí que desaparecía. Pero yo aguantaba callada porque temía perder a Murilo, porque quería verlo feliz, porque, en el fondo, aquel miedo que toda madre tiene de ser abandonada en la vejez me corroía por dentro. 1 año y medio después, lo temporalmente se había transformado en permanente. El apartamento que iban a comprar nunca se materializó. Siempre había un problema con la financiación, siempre una excusa. ¿Por qué se irían? Estaban demasiado cómodos viviendo a mi costa, con una empleada gratuita a disposición. Pero lo peor estaba por venir. Fue un miércoles cuando Rubia llegó con la noticia de que había conseguido un ascenso en el trabajo. Para celebrarlo, decidió organizar una cena el domingo siguiente. Voy a invitar a mis padres, a mi hermana y su novio, algunos compañeros del trabajo. Y claro, a Camila y Renato de tu familia, Doña Dalva. Camila era mi sobrina, hija de mi hermana que había fallecido hace algunos años. Renato, su marido. Los únicos familiares con quienes aún mantenía contacto regular. Al menos hasta que Rubia empezara a controlar con quién podía, o no, hablar por teléfono. «¡Qué bien, Rubia! Me alegro por tu ascenso», respondí sin entusiasmo, ya imaginando el trabajo que tendría para cocinar para tanta gente. «No se preocupe por la comida. Voy a encargarla toda. Solo necesito que deje la casa. Impecable hasta el domingo, ¿sí? Sobre todo los baños. El del pasillo tiene ese olor a moho que nunca se va». Fue como si me hubiera dado una bofetada. En mi propia casa había sido reducida a la función de limpiadora. Pero me tragué la humillación, como venía haciendo desde hace tanto tiempo. Los días que precedieron a la cena fueron de trabajo intenso. Limpié cada rincón, froté cada azulejo del baño, enceré el suelo. Rubia inspeccionaba todo con mirada crítica. «Estos vasos aún tienen manchas, Doña Dalva. Necesita usar vinagre para que queden transparentes. Se olvidó de limpiar detrás de la nevera. Hay un polvo acumulado allí». El domingo me desperté a las 5 de la mañana para terminar los últimos preparativos. A las 10, Rubia bajó con el pelo impecablemente arreglado, usando un vestido rojo ajustado que debe haber costado la mitad de mi antiguo salario de costurera. «Doña Dalva, no va a arreglarse. Los invitados llegan a las 13 hecha». Miré mis manos arrugadas y callosas de tanto fregar, mis uñas rotas por el trabajo doméstico. «Sí, Rubia, solo estoy terminando de arreglar la mesa». «Ah, no. Ese mantel, no. Es tan vulgar». Saqué uno nuevo del embalaje. Está en el armario de mi habitación. Y por favor, no use esos adornos florales.
Ya separé unos arreglos más elegantes. Subí las escaleras, sintiendo el peso de cada escalón en mis piernas cansadas. En la habitación de ellos, sobre la cama, estaban el mantel y los arreglos mencionados, por Rubia. Al lado, encima de la cómoda, vi las fotos de su boda. Y entonces, algo llamó mi atención. Una carpeta de documentos entreabierta. Normalmente jamás tocaría las pertenencias ajenas, pero un papel con el membrete del banco donde yo tenía cuenta me hizo parar. Me acerqué y, con cuidado, saqué el documento. Era un poder notarial, con mi nombre, dando plenos poderes a Murilo para administrar mis bienes, un poder que yo jamás había firmado. Mi corazón se aceleró. Con las manos temblorosas, miré los otros papeles. Extractos bancarios de mi cuenta de ahorros. Los ahorros que Sebastián y yo juntamos para nuestra vejez y que venían disminuyendo drásticamente en los últimos meses sin que yo entendiera por qué. Y entonces, lo peor, un documento de transferencia de mi casa a nombre de Murilo, con una firma que se parecía a la mía. Pero no lo era. Sentí que mis piernas flaqueaban. Tuve que sentarme en la cama para no caerme. Falsificación. Robo. Mi propio hijo. Un ruido en la escalera me hizo guardar los documentos rápidamente y coger el mantel. Rubia apareció en la puerta. «Está tardando demasiado. Los invitados llegan en 1 hora». «Disculpe, Rubia. Ya bajo». No sé cómo conseguí terminar los preparativos. Mi mundo se había derrumbado, pero mi cuerpo seguía funcionando automáticamente, como si estuviera desconectado de mi mente en turbulencia. Los invitados empezaron a llegar. Primero los padres de Rubia. Su padre, un hombre de semblante severo y traje caro. Su madre, una versión mayor de la hija, con la misma mirada de superioridad. Después, su hermana y el novio. Por fin, mi sobrina Camila y Renato, las únicas caras que me trajeron algún consuelo aquel día. Tía Dalva, ¿está bien? Parece pálida. Camila preguntó bajito mientras me abrazaba. Sí, querida, solo un poco cansada. La mesa estaba puesta, los platos caros, que nunca había visto antes, organizados perfectamente. El buffet que Rubia encargó fue dispuesto en la mesa lateral del comedor. Se sirvió champán en copas de cristal, las mismas que Sebastián me había regalado en nuestro aniversario de 30 años, y que Rubia mantenía guardadas porque eran las únicas cosas de valor en esta casa. La cena comenzó, y me senté en la punta más alejada de la mesa, casi escondida. Rubia brillaba en el centro, contando sobre su ascenso, sobre cómo superó a competidores, sobre cómo su jefe no podía vivir sin ella. Y claro, tenemos que agradecer a doña Dalva por acogernos en su casa, dijo en determinado momento, con una sonrisa falsa. O debería decir, nuestra casa ahora. Todos rieron, como si fuera una broma inocente. Solo Camila me miró con preocupación. Fue cuando todo ocurrió. Me levanté para servir más guiso, el único plato que Rubia me permitió preparar, porque a sus padres les encantaba la comida casera. Y mi mano tembló. La pesada olla de hierro se resbaló, y el contenido se esparció por el suelo blanco, manchando todo alrededor. El silencio fue instantáneo. Todos miraban el desastre en el suelo, el vestido de Rubia, alcanzado por algunas salpicaduras. Mi cara de shock. Dios mío, mira lo que has hecho. La voz de Rubia cortó el aire como una navaja. Este suelo fue importado de Italia. Cuesta una fortuna limpiarlo adecuadamente. Lo siento, fue un accidente. ¿Accidente? Estás cada vez más torpe, cada vez más inútil. Limpia esto ahora mismo. Murilo, sentado junto a ella, miraba su teléfono, como si aquello no estuviera sucediendo. «Hijo», llamé buscando algún apoyo. Él finalmente levantó los ojos, pero solo dijo:
Mejor limpiar pronto, mamá, antes de que manche permanentemente. Rubia se levantó, fue a la cocina y volvió con productos de limpieza y un trapo de suelo. Los tiró a mis pies. Aquí. Y mira que lo haces bien esta vez. Con los ojos ardiendo de lágrimas contenidas, me arrodillé y empecé a limpiar, sintiendo las miradas de lástima, sea de vergüenza, y en el caso de los padres de Rubia, hasta de diversión, como si aquello fuera un espectáculo. Friega con más fuerza en esa parte. Rubia ordenaba, de pie a mi lado. ¿Ves cómo no sale? Por eso siempre digo que usted no sabe limpiar bien. Fue cuando Camila no aguantó más. Por el amor de Dios, Rubia, esto es humillante. Tía Dalva, levántese. Yo ayudo a limpiar después. Quédate fuera de esto, Camila. Rubia replicó. Esta es mi casa y las cosas funcionan a mi manera aquí. ¿Tu casa? Camila respondió, indignada. Hasta donde yo sé, esta casa todavía está a nombre de mi tía. Un silencio mortal cayó sobre la sala. Rubia miró rápidamente a Murilo, que palideció. Continué arrodillada, fregando el suelo, pero ahora con una pequeña sonrisa formándose en la comisura de mis labios. En realidad, hablé, con una voz que ni parecía la mía de tan firme. Camila tiene razón. Esta casa está a mi nombre. Levanté los ojos para mirar a Rubia directamente. Al menos hasta el momento. Fue entonces cuando Rubia se quedó pálida como un fantasma. ¿De qué está hablando? Me levanté lentamente, todavía sosteniendo el trapo sucio. Miré a todos alrededor de la mesa y después fijé mi mirada en Murilo, que parecía querer desaparecer. Estoy hablando de los documentos falsificados que encontré hoy en vuestra habitación. El poder notarial forjado. Las transferencias bancarias no autorizadas de mis ahorros. Y el intento de pasar esta casa a nombre de mi hijo, con una firma que no es la mía. Rubia miró a Murilo en pánico. Su padre se levantó, claramente incómodo. Creo que debemos irnos. Esto parece un asunto familiar. No, por favor, quédense. Respondí con una calma que ni yo sabía que poseía. Al final estamos celebrando el ascenso de Rubia, ¿no es así? Y yo también tengo un anuncio que hacer. Todos se quedaron congelados. Camila me miraba boquiabierta. Rubia parecía que iba a desmayarse en cualquier momento. Murilo, Rubia, tenéis exactamente 48 horas para retirar vuestras pertenencias de mi casa. Mamá, espera, ¿podemos explicar? Murilo finalmente encontró su voz. ¿Explicar qué? ¿Cómo falsificasteis mi firma? ¿Cómo robasteis mis ahorros? ¿Cómo planeabais tomar la casa que construí con tu padre durante décadas de trabajo honesto? No es nada de eso. Solo queríamos garantizar que te cuidaran en la vejez. La casa seguiría siendo tuya para vivir. Solo la propiedad que pasaría a vosotros. Completé. ¿Y después qué? ¿Me mandaríais a un asilo tan pronto como me convirtiera en una carga demasiado grande? ¿O seguiríais usándome como empleada doméstica gratuita? El padre de Rubia carraspeó. Realmente, deberíamos irnos. Rubia, acompáñanos. ¡No! Ella gritó recuperando el color. No lo entendéis. Invertimos en esta casa. Cambiamos los muebles. Reformamos la cocina. Con mi dinero. Interrumpí. El dinero que robasteis de mi cuenta. Y podéis llevaros todos esos muebles caros, si queréis. Prefiero mi sofá viejo y mis cortinas de ganchillo pasadas de moda. La mirada de desesperación que se estableció entre Murilo y Rubia confirmó todo. Camila se levantó y vino a mi lado, sosteniendo mi brazo en apoyo. Y ya que estamos con todo abierto, continué,
Mañana por la mañana voy al banco y a la comisaría a presentar una denuncia formal por robo y falsificación de documentos. Mamá, no hagas eso. Murilo imploró. ¿Vas a mandarme a la cárcel? Miré a mi hijo, aquel niño que crié con tanto amor, que ahora estaba dispuesto a robar a su propia madre por ambición. Eso depende de ti, Murilo. Si devuelves cada centavo que cogiste de mi cuenta, si asumes que falsificaste los documentos en el banco, y si pides perdón de rodillas, así como me hicisteis limpiar este suelo hoy, tal vez reconsidere la denuncia formal. Rubia estaba histérica ahora. Esto es absurdo. Nosotros la cuidamos. Mejoramos esta casa. Usted debería estar agradecida. Fue entonces cuando hice algo que me sorprendió hasta a mí misma. Me reí. Una risa genuina, casi liberadora. Agradecida. ¿Por borrarme de mi propia vida? ¿Por destruir mis recuerdos? ¿Por tratarme como una empleada? ¿Por robar lo que construí con tanto sacrificio? No, Rubia. Quien debería estar agradecida soy yo. Por finalmente abrir los ojos antes de que fuera demasiado tarde. La sala se sumergió en un silencio sepulcral. Los invitados comenzaron a retirarse, murmurando disculpas avergonzadas. Los padres de Rubia fueron los primeros en salir, evitando mirar a su hija. Su hermana y el novio siguieron poco después. Quedaron solo Murilo y Rubia de un lado de la mesa, Camila y Renato del otro, y yo en el centro, todavía sosteniendo el trapo de suelo sucio, como un cetro de una reina destronada que acababa de recuperar su corona. «¿Ya habéis oído?», hablé finalmente. 48 horas. Y subí a mi habitación, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Aquella noche, acostada en la cama, oí la discusión acalorada entre Murilo y Rubia en la habitación de al lado. Las recriminaciones, las acusaciones mutuas, la desesperación creciente a medida que percibían que su plan había fracasado y que tendrían que enfrentar las consecuencias. Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, sin miedo al mañana. La mañana siguiente amaneció diferente. El sol que entraba por la ventana de mi habitación parecía más brillante, el aire más ligero. Me levanté con una determinación que no sentía desde hace años. Cuando bajé a la cocina, Murilo estaba allí solo, los ojos rojos, el pelo desgreñado de quien no durmió. «Mamá», comenzó, la voz embargada. «¿Dónde está tu esposa?», pregunté, sin mirarlo mientras ponía agua a hervir. Ella salió temprano. Fue a casa de sus padres. Entiendo. ¿Y tú? ¿Ya empezaste a arreglar tus cosas? Mamá, por favor, ¿podemos hablar? Finalmente me giré para mirarlo. Mi hijo único, mi niño que un día fue tan dulce y gentil, ahora un hombre quebrado por la codicia y la debilidad. Di. Él cayó de rodillas ante mí, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Perdóname, mamá. Yo no quería...». Fue Rubia quien tuvo la idea, pero yo dejé que sucediera. Sabía que estaba mal, pero ella dijo que era para nuestro futuro, para garantizar que no perderíamos nada cuando yo muriera. Completé por él. Ustedes no querían esperar el curso natural de la vida. Querían garantizar que tenían todo asegurado, ¿no es así? Él asintió, incapaz de negar. ¿Y por eso falsificaste mi firma? ¿Robaste mis ahorros? ¿Me trataste como un estorbo en mi propia casa? Íbamos a devolver el dinero. Rubia solo quería invertir, hacer que el dinero rindiera... ¿Invertir dónde, Murilo? ¿En ese coche nuevo que compraste hace 3 meses? ¿En los viajes que hicisteis al extranjero? ¿En los muebles caros y en la ropa de marca? Él bajó la cabeza, derrotado. ¿Cuánto queda, hijo? De mis ahorros,
¿Cuánto queda aún? Casi nada, confesó en un susurro. Pero voy a devolvértelo todo, mamá. Voy a trabajar el doble. Voy a vender el coche. Vas a salir de mi casa hoy, Murilo. Y sí, vas a devolver cada centavo que cogiste. ¿Y la denuncia? ¿Vas realmente a entregarme a la policía? Miré a mi hijo arrodillado y vi al niño que un día mecía en mis brazos. Por un momento mi corazón de madre vaciló. Eso depende de ti. Si cumples tu promesa de devolver todo y te mantienes alejado de mi vida hasta que yo decida que quiero que vuelvas, quizás no sea necesario. Él levantó los ojos, un destello de esperanza entre las lágrimas. Pero entiende una cosa, continué. Lo que tú y Rubia hicisteis no tiene perdón fácil. No solo robasteis mi dinero. Intentasteis robar mi dignidad, mi identidad, mi historia. Y eso, Murilo, eso es imperdonable. El timbre sonó, interrumpiendo nuestra conversación. Eran Camila y Renato, con algunas maletas vacías. Tía Dalva, vinimos a ayudar. Pensamos que necesitaría apoyo hoy. Sonreía mi sobrina, mi ángel de la guarda. Gracias, mi querida. Realmente lo necesito. Murilo se levantó, secándose las lágrimas, claramente avergonzado ante los primos. Voy a empezar a arreglar mis cosas. Mejor así. Renato comentó, sin esconder el desprecio. Y si falta espacio en las maletas, recuerda que todo ese dinero que robasteis podría comprar bastante equipaje nuevo. Mientras Murilo subía las escaleras, Camila me abrazó fuerte. Está bien, tía. Estoy, hija. Por primera vez en mucho tiempo, estoy realmente bien. Las siguientes horas fueron de intensa actividad. Murilo empaquetaba sus pertenencias en su silencio, evitando mirarnos. Camila y Renato permanecieron a mi lado, como guardias protectores. Cerca del mediodía, Rubia volvió, acompañada de su padre. Su postura había cambiado. Ya no había arrogancia, superioridad. Ahora parecía más pequeña, casi encogida, doña Dalva. El señor Méndez, padre de Rubia, comenzó. Me gustaría hablar en privado, si es posible. No tengo nada que discutir en privado. Cualquier cosa que quiera decir, puede decirla delante de mi familia, de mi verdadera familia. Respondí, indicando a Camila y Renato. Él carraspeó, incómodo. Bien. Bueno, vine para garantizar que no habrá ninguna complicación legal en esta situación. ¿Complicación legal? ¿Se refiere al hecho de que su hija y mi hijo robaron mi dinero y falsificaron documentos para tomar mi casa? Esas complicaciones. El hombre palideció. Doña Dalva, entiendo que esté enfadada, pero creo que podemos resolver esto de forma civilizada. Civilizado sería no robar a una señora mayor. Renato interrumpió, la voz cargada de indignación. El señor Méndez lo ignoró. Vine a proponer un acuerdo. Mi hija me lo explicó todo, y aunque no apruebo sus métodos, entiendo que ella y Murilo invirtieron en esta casa. Hicieron mejoras, compraron muebles. Con el dinero que me robaron, recordé. Bueno, sí, pero técnicamente mejoraron el valor del inmueble. Lo que propongo es lo siguiente. Usted mantiene la casa, obviamente, pero a cambio no presenta denuncia formal contra ellos. Podemos también discutir un valor justo para compensar los gastos que ellos tuvieron con las mejoras. Casi me río de la audacia. Ellos roban mi dinero, lo usan para reformar mi casa sin mi permiso, ¿y ahora quieren que yo les pague por ello? Señor Méndez, déjeme aclarar una cosa. Su yerno y su hija no invirtieron en mi casa. Robaron mi dinero, borraron mis recuerdos, me humillaron sistemáticamente e intentaron tomar lo que es mío por derecho. No hay acuerdo posible aquí.
La única razón por la que aún no he ido a la policía es porque, a pesar de todo, ese hombre sigue siendo mi hijo. Rubia, que hasta entonces estaba callada, explotó. Usted es una desagradecida. Transformamos este lugar de una casucha cayéndose a pedazos en una casa decente. Debería agradecernos. La miré con una calma que la hizo retroceder un paso. Rubia, esta casa decente fue construida con el sudor de mi trabajo y del hombre que amé durante casi 40 años. Cada mueble que llamaste pasado de moda, cada objeto que escondiste o tiraste, cada pared que repintaste tenía una historia, un recuerdo. Algo que jamás entenderás porque, para ti, las cosas solo tienen valor si cuestan caro o impresionan a los demás. ¿Casucha cayéndose a pedazos? Camila intervino indignada. Esta casa siempre fue impecable. Tía Dalva la mantenía como un espejo. Basta. El señor Méndez elevó la voz. Doña Dalva, tiene dos opciones. O aceptamos que esto fue un terrible malentendido y seguimos adelante sin involucrar a las autoridades, o todos salimos perdiendo. Porque si denuncia a su propio hijo, ¿qué futuro tendrá? ¿Ya pensó en eso? Fue entonces cuando surgió una voz inesperada. Padre, basta. Todos miramos a Murilo, que bajaba las escaleras cargando 2 maletas. Rubia, tu padre, vamos a parar con esto. La casa es de mi madre. El dinero era suyo. Nosotros nos equivocamos y tendremos que asumir las consecuencias. Rubia parecía que iba a explotar de rabia. ¿Cómo? ¿Vas a ponerte de su lado ahora? ¿Después de todo lo que planeamos? Murilo sacudió la cabeza, pareciendo años más viejo. Lo que planeamos estaba mal desde el principio. Yo estaba ciego. O mejor dicho, me dejé cegar. Mamá, se volvió hacia mí. Sé que no merezco perdón, pero intentaré arreglar lo que pueda. Voy a devolver cada centavo, aunque me lleve años. El señor Méndez soltó un suspiro irritado. Ridículo. Murilo, estás echando tu futuro a la basura. Y tú, Rubia, vámonos. No voy a quedarme aquí suplicando. Papá, no lo entiendes. Lo perdimos todo. ¿Dónde vamos a vivir? En el mismo lugar donde vivíais antes de decidir aprovecharos de esta pobre señora. En vuestro apartamento alquilado. O mejor, vuelve a nuestra casa hasta que te recompongas. Rubia miró a su padre, a mí y finalmente a Murilo, como si esperara que él repentinamente cambiara de opinión y la defendiera. Cuando se dio cuenta de que eso no ocurriría, su rostro se contorsionó en una máscara de odio. Te arrepentirás de esto, Murilo. Y usted también, doña Dalva. Piensen que podrían haber resuelto todo pacíficamente, pero prefirieron el camino difícil. El camino difícil, respondí calmadamente. Fue el que recorrí durante 3 años siendo humillada diariamente en mi propia casa. El camino difícil fue ver a mi hijo transformarse en un extraño. El camino difícil fue arrodillarme anoche para limpiar el suelo mientras todos miraban. Eso, Rubia, fue difícil. Lo que estoy haciendo ahora es finalmente elegir el camino fácil, el de la verdad. Rubia salió furiosa, seguida por su padre. Murilo se quedó atrás, un hombre derrotado por su propia codicia y debilidad. ¿A dónde vas?, pregunté. No lo sé todavía. Voy a un hotel primero. Después buscaré un lugar para alquilar. ¿Y Rubia? Él se encogió de hombros, un gesto que lo decía todo. Creo que se acabó. Ella nunca me perdonará por no haber continuado con el plan. Levantó sus ojos húmedos hacia mí. Pero tal vez haya sido mejor así. Me estaba convirtiendo en alguien que ni yo mismo reconocía. Aquello me conmovió. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Pero no podía flaquear ahora. Llévate tus cosas, Murilo. Y recuerda lo que prometí.
Si devuelves todo, si realmente demuestras que te arrepentiste, no iré a la policía». Él asintió, cogió sus maletas y caminó lentamente hasta la puerta. Antes de salir se detuvo y sin girarse dijo: «¿Sabes qué es lo más irónico, mamá? Rubia siempre decía que yo era débil por respetarte tanto, que necesitaba cortar el cordón umbilical. Y al final, fui aún más débil por dejar que ella me manipulara de esta manera». Y salió, dejando un silencio pesado tras él. Camila y Renato se quedaron conmigo el resto del día, ayudándome a reorganizar la casa. Descubrimos, escondidos en el sótano, algunos de mis muebles antiguos que Rubia no tuvo el valor de tirar. Mi viejo sofá, mis cortinas de ganchillo, incluso el portarretratos con la foto de mi boda con Sebastián. Mientras limpiábamos el polvo de estas reliquias, Camila preguntó: «Tía, ¿realmente cree que Murilo va a devolver el dinero?». Suspiré, considerando la pregunta. «No lo sé, hija. Murilo siempre fue un buen chico, pero débil de espíritu. Se dejó llevar por la ambición de Rubia, por la ilusión de una vida que no era la suya. Pero quiero creer que, en el fondo, aún queda algo del hijo que crié. ¿Y si no lo devuelve, va a denunciarlo?». Miré la foto de Sebastián, como si buscara consejo en el rostro del hombre que tanto amé. «No lo sé, Camila. Sinceramente no lo sé». Los días siguientes fueron de redescubrimiento. Cada objeto recuperado, cada espacio retomado, era como recuperar un pedazo de mi identidad que había sido robada. Poco a poco, mi casa volvía a ser mi hogar. Una semana después de la partida de Murilo y Rubia, recibí una llamada inesperada. Era Murilo, pidiéndome vernos en una cafetería en el centro de la ciudad. Dudé, pero acabé aceptando. Cuando llegué al lugar, él ya estaba allí, sentado en una mesa en la esquina, pareciendo abatido, pero decidido. Al verme se levantó rápidamente. «Gracias por venir, mamá». Me senté en silencio, esperando que hablara primero. «Conseguí un nuevo trabajo», comenzó. «No paga tan bien como el anterior, pero es un nuevo comienzo. Y vendí el coche. Aquí está». Me entregó un sobre. Dentro, un cheque con una cantidad considerable. No era todo lo que habían robado, pero era un comienzo significativo. Es todo lo que conseguí reunir por ahora. Pagaré el resto en cuotas mensuales. Ya hice los cálculos. En 2 años conseguiré devolver hasta el último centavo, con intereses. Miré el cheque, después a mi hijo. Vi en sus ojos algo que no veía hace mucho tiempo. Honestidad. ¿Y Rubia? Él respiró hondo. Se acabó. Volvió a casa de sus padres. Está diciendo a todo el mundo que la traicioné, que la abandoné cuando más me necesitaba. Dio una sonrisa triste. Tal vez sea mejor así. Cuanta más distancia, más claridad tengo sobre lo tóxico que era nuestra relación. ¿La amabas? La pregunta pareció sorprenderlo. Creo que sí. Al principio. Ella era tan decidida, tan segura. Me sentía especial porque me había elegido. Pero con el tiempo me di cuenta de que no era amor, era más como una dependencia, una necesidad de aprobación. Y para conseguir esa aprobación, tendría que sacrificar todo, incluso a ti. Nos quedamos en silencio por un momento. Lo siento mucho, mamá. De verdad, sé que las palabras no arreglan nada, pero estoy intentando actuar para probar que me arrepiento. Finalmente me permití ablandarme un poco. Llevará tiempo, Murilo, mucho tiempo. Lo sé, y estoy preparado para ello. Volví a casa aquel día con sentimientos encontrados. El cheque estaba en mi bolso, un primer paso para la reparación, pero la herida de la traición aún estaba demasiado abierta para permitir cualquier reconciliación inmediata. En las semanas siguientes, me enfoqué en reconstruir mi vida.
Volví a frecuentar mi grupo de bordado, a recibir a mis amigas para el café de la tarde, a ver mis telenovelas preferidas sin nadie que criticara mis elecciones. Camila y Renato se convirtieron en visitantes constantes. Poco a poco, me iban ayudando a recuperar la confianza, a sentir placer en las pequeñas cosas que Rubia me había convencido que eran pasadas de moda o fuera de estilo. Un mes después del enfrentamiento, recibí una carta de Murilo. Dentro, además de otro cheque con la primera cuota de la devolución, había una larga disculpa. Me contaba cómo era su vida ahora, viviendo en un pequeño apartamento, ahorrando cada centavo posible, trabajando horas extras para honrar su compromiso. Cada día que pasa, escribió, siento más vergüenza por lo que hice y más gratitud por lo que hiciste por mí durante toda la vida. Espero un día merecer ser llamado hijo nuevamente. Aquella carta abrió una pequeña fisura en la armadura que construí alrededor de mi corazón. No respondí, pero guardé la carta en el cajón de la mesita de noche. 6 meses pasaron. La casa estaba completamente restaurada a su antiguo estado, o mejor, a una versión mejorada de ella. Usé parte del dinero devuelto para hacer pequeñas reformas que siempre quise. Un jardín de invierno en la terraza lateral, una nueva encimera en la cocina, un televisor más grande para ver mis telenovelas con más comodidad. Murilo cumplió religiosamente su promesa. Cada mes, sin fallar, llegaba el cheque con la cuota acordada. A veces acompañado de una carta, a veces solo con una pequeña nota. Con cariño, tu hijo. Fue una tarde de domingo, mientras regaba mis nuevas plantas en el jardín de invierno, cuando oí el timbre. Cuando abrí la puerta, encontré a Murilo, más delgado, con un semblante más sereno, sosteniendo un pequeño paquete. «Hola, mamá. ¿Puedo entrar un minuto?» Dudé, pero acabé dando un paso al lado, permitiendo su entrada. «Te traje algo», dijo, extendiendo el paquete. Lo abrí con cuidado. Era un portarretratos, y dentro, una foto antigua. Sebastián y yo, el día de nuestra boda. Una imagen que creí que se había perdido para siempre. ¿Dónde la encontraste?, pregunté emocionada. Entre las cosas de Rubia. Había guardado varias fotos tuyas y de papá. Creo que para usarlas de alguna forma en los documentos falsos. Conseguí recuperarla cuando fui a buscar el resto de mis cosas a casa de sus padres. Lágrimas vinieron a mis ojos. Aquella foto tenía un valor inestimable para mí. Gracias, hijo. Fue la primera vez que lo llamé hijo, desde aquella noche fatídica. Sus ojos también se llenaron de lágrimas. Mamá, sé que no lo merezco, pero ¿crees que algún día puedo volver a formar parte de tu vida? No de la misma forma, no viviendo aquí, pero tal vez un almuerzo de domingo de vez en cuando. Lo miré, al hombre que se había perdido y ahora trataba de encontrarse de nuevo, al niño que crié con tanto amor y que, a pesar de todo, aún era sangre de mi sangre. Tal vez, respondí, sin poder comprometerme más que eso, pero fue suficiente para traer una sonrisa tímida a su rostro. Es más de lo que merezco. Gracias. Mamá, se despidió y salió, y me quedé allí, en la puerta, observándolo alejarse. Una parte de mí quería llamarlo de vuelta, abrazarlo y decir que todo estaría bien. Pero otra parte, más cautelosa, me recordaba todo lo que había sucedido. Algunas traiciones dejan cicatrices que nunca desaparecen completamente. 3 años han pasado desde aquella cena en que fui obligada a fregar el suelo. 3 años de reconstrucción, de curación, de aprendizaje. Hoy, a los 65 años, miro el camino recorrido y apenas reconozco a la mujer frágil y borrada en que me convertí durante aquellos años de humillación constante. Recuperé mi voz, mi espacio, mi dignidad. Murilo cumplió su promesa hasta el final.
devolvió cada centavo, con intereses, aún teniendo que vivir con lo mínimo durante ese periodo. Poco a poco, nuestra relación fue reconstruyéndose. No como antes, nunca será como antes, pero de una forma nueva, basada en respeto mutuo. En cuanto a Rubia, supe por terceros que se casó de nuevo, con un hombre mayor y rico. Deseo sinceramente que haya aprendido alguna lección con todo esto, aunque lo dudo. Al final, aquel momento de humillación extrema, arrodillada, fregando el suelo mientras todos observaban, fue paradójicamente el momento de mi liberación. Fue cuando toqué fondo y descubrí que la única dirección posible era hacia arriba. Ahora, recibo a mis amigos en mi casa renovada. Sirvo café en mis tazas antiguas que antes eran pasadas de moda. Exhibo con orgullo las fotos de mi difunto marido. Cuento historias de mis años como costurera, de las luchas y conquistas que me trajeron hasta aquí. Y cuando alguien pregunta cómo conseguí superar todo esto, respondo con la frase que se convirtió en mi mantra. A veces necesitamos fregar el suelo para recordar que la casa todavía es nuestra. Y a veces necesitamos ver a alguien palidecer para recordar que aún tenemos fuerza para luchar. Ayer, Murilo vino a almorzar, como hace ocasionalmente los domingos. Trajo a su nueva novia, una profesora de matemáticas, sencilla y gentil, tan diferente de Rubia como el día lo es de la noche. Preparé mis frijoles con chorizo, aquellos que él siempre amó. Durante el almuerzo derramé un poco de salsa en el mantel blanco. Hubo un momento de tensión, un recuerdo fantasmagórico de aquella noche. Pero entonces mi hijo sonrió, cogió una servilleta y limpió suavemente la mancha. «Los accidentes ocurren, mamá», dijo. «Lo importante es que estamos aquí, juntos». Y en aquel simple gesto, en aquellas pocas palabras, sentí que finalmente habíamos llegado al otro lado, que la mujer que un día fue obligada a fregar el suelo, ahora podía finalmente levantarse con la cabeza alta, sabiendo que su casa y su vida eran nuevamente suyas, y solo suyas. Y si hay una lección que aprendí con toda esta jornada, es que nuestra dignidad no está en lo que poseemos, sino en cuánto nos valoramos. Que nuestros recuerdos no están en los objetos, sino en los corazones, y que por más que las personas intenten disminuirnos, nadie puede quitarnos nuestra fuerza interior, aquella que nos hace levantarnos incluso después de la caída más dolorosa. Hoy, mientras observo el sol ponerse a través de la ventana de mi jardín de invierno, agradezco por aquel momento terrible en que mi nuera me hizo fregar el suelo delante de todos durante la cena familiar. Porque fue cuando ella palideció, al darse cuenta de que no tenía poder sobre mí, que descubrí lo realmente fuerte que era, y esta fuerza nadie jamás podrá quitármela de nuevo.